Muy buenos días. Bienvenidos a un tema más de esta temática que estamos desarrollando en este tiempo, que hemos titulado Jesús hoy. Muchos conocen un Jesús histórico, leen la Biblia, leen que Jesús hizo aquí, hizo allá, pero no conocen a Jesús desarrollándose y expresándose con las personas en el día a día. Jesús hoy. Hoy quiero hablarles un poco acerca de las enseñanzas de Jesús y hemos titulado este tema al estilo de Jesús. Vamos a aprender un poquito cómo era que Jesús enseñaba y por qué era tan particular a la hora de comunicarse con las personas. Para ello quiero mencionarte un pasaje que está en Marcos 1:22. Voy a leer la Nueva Versión Internacional que nos habla al respecto de esto. Dice: la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué significa esto de que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley? Hay que entender cómo enseñaban los maestros de la ley, los judíos, los fariseos, los escribas. Ellos siempre estaban citando a otras personas, como dice fulano, como dice el rabino tal. O sea, siempre estaban documentando lo que decían otras personas, pero no necesariamente ellos tenían la evidencia en lo personal de la vivencia de eso que estaban enseñando. De hecho, se parece mucho a lo que en algunas investigaciones académicas se hace cuando usted le piden que cite a otros autores de lo que usted está poniendo en su documento, ya sea su tesis o una investigación. Eso es lo que hacían los rabinos, citar a otras personas. Pero Jesús no usaba ese método. La autoridad que Jesús tenía era porque él lo que enseñaba lo vivía, lo ponía en práctica. La experiencia era lo que le daba esa autoridad. En Mateo 5:17, la Biblia nos dice que Jesús en una oportunidad les dijo: no penséis que he venido para abrogar, esa palabra abogar es abolir, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Justamente Jesús vino a mostrar de una manera práctica cómo se podían vivir los mandamientos que el Señor había dado a todo lo largo del Antiguo Testamento. Entonces Él no vino a abolir, sino a cumplirlos. De hecho, en ocasiones, cuando Jesús enseñaba sobre las cosas que habían sido escritas en el Antiguo Testamento, ahora, a partir de su venida, las puso, vamos a decir así entre comillas, más difíciles. Vino a poner la cosa más difícil. ¿Por qué? Vamos a repasar algunas cosas que Jesús dijo en Mateo 5 muy rápido. En una parte de este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos, hay mucha gente ahí, y Él en varias ocasiones le repite esto: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. O sea, Él dijo, a ustedes se les ha enseñado de esta manera, tal y tal cosa, mas ahora yo les digo. Y vamos a poner 3 ejemplos nada más de cómo Jesús incluso puso aún más estricto el cumplimiento de algunas cosas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, no había que llevar a cabo la acción de matar a alguien. Solamente con enojarte contra tu hermano ya eras digno de juicio. Eso es más estricto que lo que habían puesto en el Antiguo Testamento. Más adelante Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Otra vez les dice, no es necesario que ustedes lleguen a la ejecución del acto pecaminoso de la inmoralidad sexual. Con solo que la vean con el deseo de estar con esa persona, ya adulteraron en su corazón. Otra vez, mucho más estricto. Por último, dije que iba a mencionar 3. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, eso quiere decir, si te hacen algo, tú tienes que vengarte. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús, en muchas oportunidades de esto que estamos hablando, hablaba más de la intención del corazón, más que solo lo externo que otras personas podían ver. Otra distinción de las enseñanzas de Jesús, aparte de que las vivía, las ponía en práctica y por eso tenía autoridad, es que usó parábolas abundantemente en muchas de sus enseñanzas.
Dice un diccionario de la Real Academia Española que una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. O sea, contar una historia que comúnmente es ficticia para de ella poder sacar una enseñanza. Jesús usó abundantemente las parábolas. Se registran más de 40 parábolas solamente en los evangelios. ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas? En Mateo 13:10 se registra una charla de Jesús con sus discípulos respecto de esto. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús le responde, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Y si nos saltamos unos versículos, en el 14 sigue diciendo, en ellos se cumple la profecía de Isaías, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Por eso es que Jesús dice entonces, tengo que hablarles a este pueblo por parábolas, porque han endurecido su corazón. Y Marcos 4:34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Eso quiere decir que entonces que cuando él daba una enseñanza pública, la daba por parábolas, pero luego a los discípulos les enseñaba. En una ocasión se nos narra en uno de los evangelios cuando aquella parábola del sembrador, que es muy conocida, dice que cuando terminó la parábola, los discípulos le dijeron, ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué significa esto y otro? Y Jesús, un poco extrañado, les dice, ustedes tampoco entienden. Yo esperaba que a estas alturas de estar conmigo y oír mis enseñanzas, ustedes ya hubieran captado cuál era el mensaje. Y entonces en casa, con ellos, con sus discípulos, a ellos les explica las parábolas. Esa era parte de la dinámica de Jesucristo. Muchas de las parábolas que Jesús enseñó van enfocadas o tenían algún ejemplo de algo que tenía que ver con la administración del dinero, con las finanzas. Voy a mencionar aquí algunas. La parábola de los talentos. Esos talentos no eran habilidades como las mencionamos hoy, que decía, aquel tiene el talento de tocar el piano. No, los talentos eran un tipo de moneda. Cuando dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, eran cierta cantidad de dinero. Hay otra parábola similar, que es la parábola de las minas. Hay otra parábola donde se habla de un administrador que es astuto para hacer tratos con las personas con respecto de una deuda que tenían. Hay otra parábola que habla acerca del rico que tenía mucha abundancia y dice que va a construir graneros más grandes. Hay otra parábola que habla de la construcción de una torre, que habla acerca de ser previsor. Entonces, en muchas ocasiones, las enseñanzas de Jesús iban enfocadas a nuestra responsabilidad de ser administradores de las posesiones que Dios nos ha dado. De hecho, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús habla bastante más de la administración de las finanzas que de la oración, por ejemplo. Dedicó bastante tiempo a este tema. Y hoy vamos a ver algunos de los mensajes que Jesús nos dio, de las enseñanzas que Jesús nos dio con esta dinámica de las enseñanzas por parábolas, con esta dinámica de tener la autoridad, porque él mismo estaba cumpliendo lo que estaba hablando, con respecto de la administración financiera, personal, familiar, en cada uno de nosotros. Entonces, la primera cosa que quiero mencionar con respecto de esto es que en una oportunidad él dijo algo que es bastante fuerte. Hoy no tenemos todo el tiempo para expandirlo, pero debo mencionarlo aquí porque es muy importante. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores a la misma vez, porque honrarás a uno y menospreciarás al otro, o viceversa. Honrarás al otro y menospreciarás al uno. Bueno, esa enseñanza pudiera decir uno, bueno, es interesante. Pero la aplicación que Jesús le da a esto les dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra que usa ahí era un Dios que reconocían los griegos y los romanos, que era el Dios de las riquezas, que se llamaba Mamón.
Él dice, no se puede servir al Dios verdadero y al mismo tiempo tratar de servir al Dios del dinero. Eso es importante porque Dios es un Dios celoso y quiere que todo nuestro corazón y todo nuestro esfuerzo esté únicamente en Él. ¿Dónde podemos encontrar eso? Si usted quiere ir a leerlo luego de terminado este mensaje, en Mateo 6:24 se hace mención de esta enseñanza de Jesús. En otra ocasión, le preguntaron a Jesús, por cierto, para tentarle, para ponerle una trampa, si era lícito o era correcto dar impuestos o tributos al César. ¿Por qué era una trampa? Porque si Jesús respondía que sí, podían acusarlo delante de los judíos de ser pro-romano. Y si él decía que no, iban a acusarlo con los romanos de decir, este está instigando al pueblo para que no pague impuestos. Eso lo encontramos en Mateo 22, 17 al 22. Jesús de esto aprovecha y dice, bueno, tráiganme una moneda. ¿De quién es la inscripción que está en esa moneda? Del César, dijeron todos, porque todos conocían esa moneda. Entonces él aprovechó para dar una tremenda enseñanza y dijo, entonces den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Quiero aprovechar esta enseñanza de Jesús para desglosarla un poquito para nosotros hoy en día. Recuerde que esta temática se llama Jesús hoy, cómo Jesús sigue enseñándonos a diario y retándonos a practicar sus enseñanzas. ¿Qué significa el dar a Dios? La Biblia desde el Antiguo Testamento estableció que nosotros pudiéramos dar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por cierto, debo hacer un paréntesis acá y he encontrado que algunas personas, incluso algunos estudiosos de la Biblia, dicen, no, eso ya no está vigente porque eso es del Antiguo Testamento. Bueno, pensemos un momento en eso. ¿Qué acerca de otros mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Será que están vigentes o no? Por ejemplo, se me viene a la mente decir, la Biblia dice, no matarás. ¿Eso por ser del Antiguo Testamento ya no está vigente? ¿Quiere decir que ahora sí lo puedo hacer? ¿O será que Dios expresó sus deseos, sus mandatos, sus leyes al hombre desde el Antiguo Testamento y ahora a través de Jesús podemos realmente ponerlos en práctica, ya no para ser salvos, porque Pablo dice en una de sus cartas que nadie por cumplir la ley puede ser salvo? Porque dice, porque todos fallamos en algo de la ley, y si uno falla en un mandamiento de la ley, se ha hecho culpable de toda la ley. Solamente podemos ser salvos por la fe. Entonces, ¿para qué sirven los mandamientos ahora? Para saber cuál es la voluntad de Dios, qué le agrada a Dios y cómo ahora para agradarle, ya no con el énfasis de ser salvo por eso, para poder agradarle, cumplir lo que fue escrito desde el Antiguo Testamento. Recuerde que Jesús dijo, yo no vine a abolir los mandamientos, eso no es mi tarea, yo vine a cumplirlos. Esos diezmos y ofrendas están establecidos y explicados ampliamente en todo el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús no se tomó el tiempo para volverlos a explicar porque él sabía que ellos tenían la ley, la Torá, y habían sido instruidos durante muchos años con respecto de nuestra responsabilidad de darle al Señor el 10% de todos nuestros ingresos y después de lo que nos deja administrar, dar nuestras ofrendas voluntarias y de corazón alegre. ¿Qué más enseñó Jesús al respecto de este tema de dar a Dios lo que es de Dios? Quiero leerles un pasaje que está en Mateo 23, 23, en la Nueva Versión Internacional. Él les dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especies. En otra traducción dice, dan el diezmo de sus especies. Y hablando de las especies, está hablando, era un pueblo agrícola, y entonces era algo que ellos podían entender, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, dice. O sea, ustedes han cumplido con dar el diezmo, pero descuidaron lo más importante. ¿Y cuál será eso más importante? Sigue diciendo ese pasaje. Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y después añade, debían haber practicado esto sin descuidar aquello. En otra traducción, en la Reina Valera dice, debían haber hecho esto, o sea, practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello. O sea, diezmen, pero no solamente crean que ya cumplieron y ya están exentos de todas las demás cosas, sino hagan justicia, hagan misericordia y sean fieles al Señor.
En otra oportunidad, hablando de las ofrendas, es interesante un pasaje donde dice en Marcos 12, 41 al 44, que en cierta oportunidad Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas en el templo. Estaba ahí sentado con sus discípulos y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Tenían un buzón, un arca. Y dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En otra traducción dice las monedas más insignificantes que habían en ese tiempo. Hoy podríamos decir nuestra moneda todavía hay algunas monedas de centavo o la de 5 centavos. Por cierto, hay mucha gente que piensa que ya no sirven y las tiran. Le quiero contar que yo las recojo y las junto y después las cambio. Ya cuando tengo cierta cantidad las cambio por quetzales, ¿verdad? Porque sigue siendo dinero. Pero algunos dicen, no, esto no. Pues piense en una monedita de esas de A5. Muy probablemente eso es lo que llevaba en este momento esta viuda pobre, dice la Escritura. Sigue diciendo el pasaje. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Paremos un momentito en esta narración acá. Cualquiera de los discípulos hubiera dicho, no, Jesús no está viendo bien. O sea, que el Señor acaba de entrar con una carretada de dinero. ¿Cómo es posible que esté diciendo que ella echó más que este señor que trajo ahí una gran bolsa de dinero? Pero Jesús les explicó de nuevo el por qué. Jesús no se impresiona con lo que nosotros vemos externamente. Él ve siempre el corazón. Mire lo que dijo. Porque todos estos han echado de lo que les sobra. O sea, todos los que habían pasado antes y habían dado, dice, los ricos daban mucho. Entonces dice, están dando de lo que les sobra. Pero esta mujer, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Echó lo último que tenía. Aquí hay un principio de cómo dar una ofrenda sacrificialmente. En alguna oportunidad, el rey David tenía que ofrecer un sacrificio y una persona le dijo, bueno, aquí está mi terreno y aquí están los animales para el sacrificio, yo te los doy. Y David le dice, no, yo te los compro. Y el otro hombre no quería vendérselos. Y entonces David le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo ofrecer un sacrificio a Dios que nada me cueste. ¿Por qué? Porque si no me cuesta nada, es de lo que me sobra. Entonces aquí hay un principio de cuando nosotros damos al Señor, pero también en ocasiones sacrificialmente, como esta viuda. Muy bien, ya platicamos un poquito de qué es dar a Dios lo que es de Dios. Platiquemos un poco de qué significa eso que dijo Jesús, den al César lo que es del César. En ese momento pues era un tributo, era impuesto por los romanos, ¿verdad? Por el reinado romano. Pero hoy en día, de nuevo aplicándolo a nuestra práctica común, es hacernos cargo y hacernos responsables de nuestros impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones, dicen los que estudian leyes. Cualquier cosa que sea una obligación civil. Es nuestra responsabilidad como cristianos dar lo que nos corresponde. Hay una narración interesante con respecto de esto en la vida de Jesús y también de uno de sus discípulos, en este caso Pedro. Dice en Mateo 17, 24 al 25. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Parece que este impuesto del templo era para personas mayores a 20 años, había una cantidad establecida. Eran una moneda que se llamaba dracma, eran 2 dracmas por cada persona mayor de 20 años. Entonces le preguntan, ¿tu maestro no paga esos 2 dracmas? Y Pedro dice, sí, lo paga, respondió él. Y se fue a contarle a Jesús. Y Jesús aprovecha otra vez esta oportunidad para dar una enseñanza a Pedro. Le dice, Pedro, ¿los que cobran los impuestos los cobran a sus hijos o los cobran a otras personas? Y él dice, no, a sus hijos no, a otras personas. Bueno, ¿cómo es que nosotros, siendo los hijos del reino, tenemos que pagar esos impuestos? Pero ¿sabes qué? Para no provocar un conflicto, le dice Jesús. ¿Sabes qué? Ve ahí y saca un pez. Ve a pescar y saca un pez. El pez que saques va a tener una moneda que alcanza para pagar tu impuesto y el mío. Y eso efectivamente hizo Pedro y pagó los impuestos. O sea, Jesús
Vemos aquí claramente que sí pagaba sus responsabilidades civiles, aun y cuando él era el dueño del universo, imagínense. Por eso es que Jesús aprovecha para dar esa pequeña enseñanza. La tercera cosa que quiero mencionar hoy, con la cual ya prácticamente voy a ir cerrando, es que es importante el planificar nuestros ingresos y gastos. Eso es lo que comúnmente llamamos tener un presupuesto. Un presupuesto es, bueno, decir cuánto gano yo, gano tanto, y cuánto tengo que gastar para vivir, tanto. Ninguno de nosotros debería gastar más de lo que nos ingresa, porque vamos a tener un déficit y nos vamos a meter en una deuda. Al contrario, deberíamos gastar menos de lo que nos ingresa para que nos quede un pequeño margen de ahorro. Jesús contó en una oportunidad esta historia en Lucas 14, del 28 al 30, y nos enseña de la importancia de planificar, particularmente en el área financiera. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, si le acabaron los fondos. Todos los que lo vean van a comenzar a hacer burla de él. Esa es la importancia de ser buenos administradores y tener un presupuesto de ingresos y de gastos y sujetarnos a ese presupuesto, porque yo conozco gente que tiene un presupuesto pero que no se sujeta al mismo. La última cosa que quiero mencionarte es que la Biblia nos enseña, Jesús enseñó al respecto de no preocuparnos, de no afanarnos, de no estar ansiosos o inquietos por el qué va a pasar mañana. Hablando del tema financiero, particularmente en estos tiempos de tanta inestabilidad política, económica y todo, uno dice, ¿y qué va a pasar mañana? ¿De qué voy a comer mañana? ¿Verdad? ¿Sabe usted que la preocupación, si partiéramos esa palabra, significa ocuparse antes o anticipadamente por algo, que usted no sabe si eso realmente va a pasar o no? Jesús enseñó sobre ello. Dijo en Mateo 6:31, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? De hecho, dijo que deberíamos ver las aves del cielo y también ver los lirios del campo, que Dios los cuida. Dice, ¿no valen ustedes más que esas aves y que esos lirios? Entonces les dice en el 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? La comida, la bebida, el vestido y otras necesidades que tengamos, les serán añadidas. Termina diciendo Jesús acá con esto, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Quiero animarte a que confíes en el Señor, a que le seas fiel al Señor en dar al Señor lo que es del Señor, sus diezmos y sus ofrendas. Quiero animarte que seas cumplido un buen ciudadano pagando tus responsabilidades civiles, y quiero animarte a que no te afanes y no te preocupes por el día de mañana. Dios tiene buen cuidado de nosotros. Lo ha tenido, lo tiene y lo va a tener. Que el Señor te bendiga.